La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas tintadas del sub negro. Cada gota era un staccato agudo que coincidía con los latidos frenéticos de mi corazón. Agarré con fuerza las manijas desgastadas del cochecito doble, con los nudillos blancos bajo la tela barata de mi chaqueta empapada. La señal del paso de peatones parpadeaba en rojo, pero yo ya estaba a mitad de camino, desesperada por llegar a la farmacia del otro lado antes de que cerrara. Mi hija Emma había estado ardiendo de fiebre toda la tarde, y mi hijo Lucas no dejaba de toser. Esos sonidos húmedos y sibilantes que me oprimían el pecho con miedo cada vez que los oía. La ciudad olía a gases de escape y asfalto mojado mezclados con el olor acre de la basura de los contenedores desbordados de la esquina. Mis zapatillas chapoteaban con cada paso. El agua se filtraba por los agujeros que llevaba meses queriendo remendar. 3 años. 3 años desde que dejé atrás todo lo que conocía, llevando nada más que la ropa que llevaba puesta y el secreto que crecía dentro de mí. 3 años trabajando turnos dobles en la cafetería, contando centavos, diciéndome a mí misma que la libertad valía la pena el hambre, valía la pena el miedo, valía la pena el agotamiento profundo que se había convertido en mi compañero constante. Era invisible en esta ciudad, solo otra madre soltera que luchaba por salir adelante en un mar de gente, demasiado ocupada para fijarse en la mujer que empujaba un cochecito destartalado bajo la lluvia. El todoterreno apareció como un depredador que emergía de las sombras, elegante, negro e increíblemente caro. Se detuvo en el cruce y a pesar de la lluvia y las ventanas tintadas, lo sentí. Esa presencia, ese peso sofocante que llevaba 3 años intentando olvidar. Mis pies se paralizaron a mitad de camino. La ventanilla del copiloto bajó con un susurro mecánico y el mundo se inclinó sobre su eje. A través de la rendija, vislumbré lana gris carbón. Un traje que probablemente costaba más que 6 meses de mi alquiler. El aroma que escapaba del vehículo me hizo encoger el estómago. Bergamota y madera de cedro, caro e inconfundible. Un aroma que solía adherirse a mi piel, que solía hacerme sentir segura antes de aprender que la seguridad no era más que otra palabra para jaula. Sigue adelante, Elena. Mi voz era apenas un susurro, perdido entre el tamborileo de la lluvia. Pero la puerta del todoterreno se abrió y el tiempo se fragmentó en afilados pedazos cristalinos. Un zapato de cuero negro tocó el pavimento mojado. Italiano, pulido hasta brillar como un espejo a pesar de la lluvia. ¿Qué otro? Una figura emergió y, aunque estaba a contraluz por las luces de la ciudad, habría reconocido esa silueta en cualquier lugar. Alto, de hombros anchos, moviéndose con la gracia depredadora de alguien que nunca había conocido el miedo, porque él era lo que los demás temían. Dante Moretti. Mis manos temblaban sobre las asas del cochecito. Emma se movió, con la carita enrojecida por la fiebre, y Lucas volvió a toser, con un sonido débil y lastimero. La lluvia me pegaba el pelo a la cara, y sabía que tenía exactamente el aspecto que debía tener, el de una mujer que había sido destrozada por la vida, pieza a pieza, hasta que no le quedaba nada más que el instinto de supervivencia y el amor por sus hijos. Él se quedó allí, bajo la lluvia, sin moverse, sin hablar. Detrás de él, pude ver movimiento en el todoterreno, al menos otras 2 figuras, cuyas siluetas sugerían el volumen de los chalecos antibalas bajo trajes caros. Su seguridad. Por supuesto, Dante Moretti nunca iba a ningún sitio sin un ejército a sus espaldas. Debería haber seguido caminando. Debería haber bajado la cabeza y haberlo esquivado, fingiendo que era una desconocida más en una calle de la ciudad. Pero mi cuerpo me traicionó, clavado en el sitio por 3 años de pesadillas y el recuerdo visceral de lo que significaba estar en su órbita. Entonces su mirada se posó en el cochecito. El mundo se detuvo. Observé cómo cambiaba su expresión. Vi cómo la fría máscara del hombre que gobernaba los bajos fondos de la ciudad se resquebrajaba, lo suficiente como para dejar pasar algo más. Sus ojos, oscuros como la medianoche y el doble de peligrosos, se fijaron en las 2 pequeñas caras visibles bajo la cubierta para la lluvia del cochecito. Emma con sus rizos oscuros y sus pómulos afilados. Lucas, con su piel olivácea y la obstinada expresión de su mandíbula, que era pura Moretti. Los gemelos tenían 2 años y 4 meses, lo suficiente para tener sus rasgos grabados en sus rostros como una verdad innegable que yo había intentado negar con todas mis fuerzas. Detrás de Dante,
Otra figura salió del todoterreno. Una mujer alta y esbelta, vestida con ropa de diseño color crema que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado a pesar de la lluvia y los diamantes brillaban en su cuello. El tipo de diamantes que declaraban propiedad, que marcaban territorio. Tenía la mano en la puerta del coche, con expresión impaciente, molesta por el retraso. Su prometida, la mujer a la que los periódicos llamaban Victoria Castellano, hija de la familia mafiosa Castellano. La alianza que uniría a dos de las organizaciones mafiosas más poderosas de la costa este. Dante. Su voz atravesó la lluvia, aguda por la confusión y la irritación. ¿A qué se debe el retraso? Pero él no se volvió hacia ella. No le prestó ninguna atención. Su mirada estaba fija en el cochecito con una intensidad que me puso los pelos de punta. Podía ver cómo trabajaba su mente detrás de esos ojos oscuros. Casi podía oír los cálculos, las conclusiones encajando en su sitio, como balas deslizándose en una recámara. La lluvia arreció y en algún lugar a lo lejos sonó el claxon de un coche. El semáforo había cambiado 2 veces desde que me quedé paralizada allí, atrapada entre la mujer que había sido y la vida que había construido a partir de las cenizas. Dante. La voz de Victoria de nuevo, esta vez más alta, con ese tono de superioridad que proviene de no haber sido nunca rechazada. «Vamos a llegar tarde», dijo él moviéndose. 3 pasos lo acercaron lo suficiente como para que pudiera ver el músculo de su mandíbula temblando. Lo suficientemente cerca como para que su presencia me envolviera como una fuerza física. Lo suficientemente cerca como para que captara todo el impacto de su aroma y sintiera cómo mi traicionero cuerpo respondía con recuerdos, con el fantasma de un tiempo en el que creía que su oscuridad podía proteger a Elena en lugar de consumirla. Mi nombre en sus labios era un arma y una caricia, áspero con algo que no podía nombrar y no quería reconocer. Esos niños, encontré mi voz en algún lugar en lo más profundo de mi terror, no son de tu incumbencia. Su mano se movió, no hacia mí, sino hacia el cochecito. Uno de sus hombres se materializó a su lado al instante, un muro de músculos con traje negro, la mano dentro de la chaqueta donde sabía que había una pistola. Pero Dante le hizo retroceder con un gesto sutil, sin apartar la mirada de mi rostro. ¿Cuántos años? La pregunta fue suave, mortalmente suave, el tono que utilizaba justo antes de que alguien desapareciera de las calles para siempre. 2, la palabra se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Las matemáticas eran despiadadas. Lo vi hacer el cálculo. Vi el momento en que comprendió que 9 meses antes del nacimiento de los gemelos, su concepción se situaba exactamente en el momento en que yo todavía era suya, cuando todavía era lo suficientemente ingenua como para creer que podía amar a un monstruo sin convertirme yo misma en un monstruo. Emma tosió, un pequeño sonido que rompió el momento. Mis manos se aferraron a las asas del cochecito, el instinto maternal superando 3 años de miedo. Tengo que irme. Están enfermos. Sube al coche. No era una petición. No. La palabra quedó suspendida entre nosotros como una granada con la anilla quitada detrás de él. Victoria había salido completamente del todoterreno y su expresión pasó de la irritación a un vivo interés. Se acercaba, con el taconeo de sus zapatos resonando en el pavimento mojado, y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de la situación, la forma en que Dante me miraba, el cochecito, la innegable matemática de la edad de los niños. Dante. Su voz había cambiado, adquiriendo un tono peligroso. ¿Quién es esta mujer? Él no le respondió, ni siquiera miró en su dirección. Su concentración seguía siendo absoluta, inmovilizándome con el peso de su atención. Elena, súbete al coche. No vamos a tener esta conversación bajo la lluvia mientras mis hijos están enfermos. Mis hijos, el pronombre posesivo, me golpeó como un puñetazo en el plexo solar. Este era el momento que había temido durante 3 años. La pesadilla que me había despertado jadeando en la oscuridad. El momento en que Dante Moretti descubrió que era padre y decidió qué hacer al respecto. No lo están, empecé a decir. Pero Lucas eligió ese momento para tener un ataque de tos que sacudió su pequeño cuerpo. Y Emma empezó a llorar, sus ojos brillantes y febriles, confundidos y asustados por el extraño hombre que se cernía sobre nosotros. La expresión de Dante volvió a cambiar, y algo que podría haber sido preocupación
se reflejó en su rostro antes de que la máscara volviera a colocarse en su sitio. Giró ligeramente la cabeza, sin apartar la mirada de mí, pero dirigiéndose de alguna manera al hombre que estaba detrás de él. Marco, despeja la farmacia. Trae al mejor pediatra ahora mismo. Marco, con una complexión como la de un tanque y cicatrices que sugerían que había sobrevivido a situaciones que habrían matado a hombres normales, sacó su teléfono y comenzó a dar órdenes en un italiano rápido. No necesito tu ayuda, dije, pero mi voz se quebró al pronunciar esas palabras porque era mentira. Necesitaba ayuda desesperadamente. La visita a la farmacia era solo el comienzo. Necesitaba dinero para medicinas que no podía permitirme, para la visita al médico que había estado posponiendo, para la calefacción de nuestro apartamento que había dejado de funcionar hacía 2 días. El orgullo era un lujo que ya no podía permitirme, pero aceptar la ayuda de Dante Moretti era un precio que no estaba segura de poder pagar. Elena dijo mi nombre como una plegaria y una amenaza. Puedes subir al coche por tu propia voluntad, o puedo meterte a ti y a los niños yo mismo. Pero, de una forma u otra, no volverás a alejarte de mí. Su voz se volvió más baja, íntima, a pesar de la presencia de Victoria, a pesar de que sus hombres nos rodeaban. Ni ahora ni nunca. La lluvia seguía cayendo, lavando los últimos 3 años de distancia cuidadosamente construida, de dura libertad, de la ilusión de que alguna vez podría escapar realmente de la gravedad del mundo de Dante Moretti. Victoria estaba ahora tan cerca que podía ver el frío cálculo en sus ojos azules, la forma en que me evaluaba y me encontraba deficiente, pobre, desaliñada, nada. Pero su mirada se agudizó cuando miró el cochecito, cuando vio los inconfundibles rasgos de los Moretti en los rostros de mis hijos. Es ella. La voz de Victoria era hielo envuelto en seda, la que se escapó hace 3 años. La palabra cayó como una bofetada, pero antes de que pudiera responder, Dante se movió. Su mano se disparó y agarró la muñeca de Victoria con suficiente fuerza como para hacerla jadear. Su agarre era visiblemente doloroso incluso desde donde yo estaba. Elige tus próximas palabras con mucho cuidado, dijo, con una voz tan fría que sentí como Victoria temblaba a pesar de su costoso abrigo. Esa mujer es la madre de mis hijos. La próxima persona que le falte al respeto no vivirá lo suficiente para arrepentirse. La amenaza flotaba en el aire, y vi el momento en que Victoria comprendió que el equilibrio de poder había cambiado irrevocablemente. Cualquiera que fuera la alianza que representaba su compromiso, cualquiera que fueran los beneficios políticos que aportara a su organización, no significaba nada en comparación con los 2 niños pequeños que tosían en el cochecito empapado por la lluvia. Le soltó la muñeca y se volvió hacia mí, y en sus ojos vi la verdad de la que había estado huyendo durante 3 años. Dante Moretti nunca renunciaba a lo que le pertenecía, y, me gustara o no, acababa de ser reclamada. La farmacia estaba vacía cuando entramos, y sus luces fluorescentes me deslumbraron sobre la piel empapada por la lluvia. Había visto a través de las ventanas tintadas del todoterreno cómo Marco y otros 2 hombres vestidos con trajes oscuros habían entrado sin más. Habían hablado brevemente con el gerente y en cuestión de minutos todos los clientes habían sido invitados a salir. En la puerta apareció un cartel que decía «Cerrado por mantenimiento de emergencia». La rapidez y la eficiencia con que lo hicieron me revolvió el estómago. Este era el mundo de Dante, donde el dinero y el miedo podían cambiar la realidad en cuestión de minutos. Intenté negarme a subir al vehículo. Me aferré a las asas del cochecito y planté los pies en el pavimento mojado. Pero el llanto de Emma se había vuelto más desesperado, y la respiración de Lucas había adquirido un tono sibilante que me aterrorizaba más de lo que Dante jamás podría hacerlo. Así que me subí al todoterreno con toda la dignidad que pude reunir, que era ninguna, y fingí no darme cuenta de que Victoria se había quedado parada en la acera, con el rostro convertido en una máscara de rabia apenas controlada. Ahora, dentro de la farmacia, Dante estaba a mi lado, pero sin tocarme. Su presencia era un peso constante que no podía ignorar. El farmacéutico, un hombre nervioso de unos 50 años con manos temblorosas, preparaba la medicación bajo la atenta mirada de Marco, mientras otro de los hombres de Dante se quedaba junto a la puerta, con la mano apoyada casualmente en la pistola que podía ver bajo su chaqueta. Me arrodillé junto al cochecito y primero desabroché el cinturón de Emma.
Su pequeño cuerpo estaba caliente contra el mío cuando la levanté, con sus rizos oscuros húmedos por el sudor de la fiebre. Enterró la cara en mi cuello, gimiendo, y sentí el familiar dolor de impotencia que se siente al ver sufrir a tu hija y no poder hacer nada para remediarlo. Déjame verla. La voz de Dante era suave, pero aún así me puso tensa. Me giré ligeramente, creando una barrera entre él y Emma con mi cuerpo, un instinto que no pude reprimir, aunque la lógica me decía que él no haría daño a su propia hija. Pero la lógica no tenía nada que ver con el miedo que se había grabado en mis huesos durante el último año que había pasado en su mundo. Cuando finalmente comprendí en qué tipo de hombre me había enamorado, no te conoce, dije en voz baja, tratando de mantener la voz firme por el bien de Emma. La asustarás. Algo se reflejó en su rostro. Quizás dolor o ira por la verdad de mis palabras. Sus hijos tenían 2 años y para ellos él era un extraño alto y moreno que irradiaba peligro como otros hombres irradiaban colonia. Luego me presentó. No fue una sugerencia. Cerré los ojos brevemente, reuniendo fuerzas que no tenía. Emma se movió en mis brazos, abriendo sus ojos brillantes y febriles para mirar al hombre que se cernía sobre nosotros. Sentí cómo su pequeño cuerpo se tensaba, listo para volver a llorar. Emma, cariño, le susurré, alisándole los rizos húmedos de la frente. Este es Dante. Te van a ayudar a sentirte mejor. La mentira sabía a ceniza en mi lengua. Él no estaba allí para ayudar. Estaba allí porque había descubierto un secreto que lo cambiaba todo, porque Dante Moretti nunca renunciaba a lo que consideraba suyo, y yo acababa de darle 2 razones más para no dejarme marchar nunca. Emma lo estudió con esa intensidad que tienen los niños para ver más de lo que los adultos quieren revelar. Entonces, sorprendiéndonos a ambos, extendió una manita hacia él. Caliente, gimió. Mamá, caliente. La actitud de Dante cambió por completo. El peligroso señor del crimen que había amenazado a su prometida en medio de la calle desapareció, sustituido por algo que no reconocí, algo casi vulnerable. Se acercó lentamente, como si se acercara a un animal asustado, y su mano, la misma mano que probablemente había firmado sentencias de muerte, que había apretado el gatillo y roto huesos, se extendió con infinita delicadeza para tocar la frente de Emma, apretando la mandíbula. Está ardiendo. ¿Dónde demonios está ese médico? Como si la hubieran llamado, se abrió la puerta de la farmacia y entró una mujer de unos 40 años con un maletín médico negro. Llevaba ropa cara debajo de un impermeable de diseño y su expresión sugería que estaba acostumbrada a las llamadas nocturnas de hombres poderosos. Marco debió de haberla llamado desde el coche. Doctora Chen, dijo Dante, con un tono que no admitía réplica. Mi hija tiene fiebre. Mi hijo tiene tos. Arréglelo. Los ojos de la doctora Chen se abrieron ligeramente al oír la palabra hija, pero se recuperó rápidamente y volvió a poner su máscara profesional. Déjenme examinarlos. ¿Hay algún lugar privado? El farmacéutico, todavía temblando, señaló una pequeña sala de consultas al fondo. La mano de Dante se movió hacia mi espalda, posesiva, autoritaria, guiándome hacia allí antes de que pudiera protestar. El contacto envió una descarga eléctrica a través de mi ropa empapada por la lluvia, un traicionero recordatorio de cómo mi cuerpo aún lo reconocía y seguía respondiendo a pesar de todo lo que sabía sobre él. La sala de consultas era pequeña, apenas tenía espacio para la camilla, una silla y nosotros 4. Yo, Dante, la doctora Chen y Marco, que montaba guardia en la puerta. Acosté a Emma en la camilla y luego saqué a Lucas del cochecito. Él estaba más tranquilo que su hermana, pero respiraba con dificultad y el miedo me oprimía la garganta. La doctora Chen trabajó con eficiencia, tomando la temperatura, auscultando los pulmones y examinando las gargantas con ojo experto. Sostuve a Lucas mientras ella examinaba a Emma. Luego cambiamos, tratando de ignorar cómo Dante observaba cada movimiento, cómo su presencia llenaba la pequeña sala hasta que no quedaba aire para respirar. Infección viral, anunció finalmente la doctora Chen, quitándose el estetoscopio. No era nada que pusiera en peligro su vida de inmediato, pero necesitaban antipiréticos, mucho líquido y supervisión. Los pulmones del niño parecían congestionados. Les recetaría un inhalador y antibióticos como precaución contra una infección secundaria. El alivio me hizo flaquear las rodillas. No era grave.
se pondrían bien. ¿Y sus condiciones de vida? La pregunta de Dante fue tajante, dirigida a la doctora, pero sus ojos estaban fijos en mí. ¿Podría ser eso un factor? La doctora Chen dudó y sentí que se me enrojecía la cara de vergüenza. Había visto la ropa de los niños, gastada, pero limpia, barata, pero cuidada. Probablemente podía adivinar el resto. El frío del apartamento, las comidas irregulares cuando el dinero escaseaba, el estrés que se me pegaba como una segunda piel. El calor y la nutrición adecuados son importantes para la recuperación, dijo con cuidado, diplomáticamente, y para prevenir futuras infecciones. Cuido de mis hijos, dije, con una voz más dura de lo que pretendía. Estaba cansada, tan cansada de que me juzgaran, de que me encontraran deficiente. Son queridos y alimentados y viven en la pobreza. Las palabras de Dante me cortaron como un cuchillo. No me mientas, Elena, puedo verlo. Los agujeros en tus zapatos, la forma en que tiemblas. Y no es solo por la lluvia. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida completa? Quería golpearlo. Quería gritarle que era culpa suya, que había tenido que elegir entre la jaula de su mundo y la libertad de la pobreza, que no había ninguna opción buena cuando amabas a un monstruo. Pero Emma me miraba con los ojos vidriosos por la fiebre, y Lucas lloriqueaba en mis brazos. Y derrumbarme era un lujo que no podía permitirme. Eso ya no es asunto tuyo, dije en su lugar, con voz fría. Gracias por el médico. Cogeremos la medicación y nos iremos. ¿Irnos a dónde? Su tono era engañosamente suave, pero percibí la dureza que se escondía tras él. De vuelta al agujero en el que has estado viviendo. Vuelve a matarte trabajando mientras mis hijos se ponen enfermos por la calefacción insuficiente. Es mi casa. Son mis hijos. Y hemos estado bien. También son mis hijos. Las palabras fueron tranquilas, pero golpearon con la fuerza de un golpe físico. Y me los has ocultado durante más de 2 años. La acusación quedó suspendida entre nosotros, justificada y terrible. La doctora Chen carraspeó incómoda, recogiendo su equipo. Le daré las recetas a su farmacéutico. Los niños deberían empezar a sentirse mejor en 24 horas. Si la fiebre no baja o la respiración empeora, llévelos al hospital inmediatamente. Dante asintió con la cabeza y ella se marchó, dejando a Marco para que cerrara la puerta tras ella. La habitación parecía más pequeña que nunca, sofocante por las palabras no dichas y 3 años de secretos. No lo entiendes, empecé a decir, pero él me interrumpió. Entonces explícamelo. Él me pone. Se acercó, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. Podía oler la bergamota y la madera de cedro, que solían significar seguridad. Explícame por qué desapareciste en mitad de la noche. Explícame por qué nunca me dijiste que estabas embarazada. Explícame por qué he pasado 3 años pensando que estabas muerta mientras tú criabas a mis hijos en la pobreza. Su voz se quebró en la última palabra, y me di cuenta con sorpresa de que Dante Moretti, el hombre que gobernaba el inframundo con mano de hierro, que nunca mostraba debilidad, estaba furioso y herido a partes iguales. Tenía miedo, susurré, y la verdad se me escapó antes de que pudiera evitarlo. De ti, de en qué te habías convertido, de lo que les haría quedarse en tu mundo. Así que elegiste esto en su lugar. Señaló con un gesto la estrecha habitación, la pobreza que yo había intentado negar con tanto empeño. Elegiste luchar sola, dejar que mis hijos pasaran necesidades antes que aceptar mi protección. Tu protección tiene un precio que no estaba dispuesta a pagar. ¿Y cuál es ese precio? Entonces lo miré, encontrando esos ojos oscuros que una vez me habían hecho sentir querida, y más tarde me habían hecho sentir como una posesión, mi alma, mi libertad, todo lo que me hace humana, en lugar de otra posesión más de tu colección. El silencio que siguió solo se rompió con la respiración entrecortada de Lucas y los pequeños gemidos de Emma. Dante apretó la mandíbula y cerró y abrió los puños a los lados, un gesto que recordaba, una señal de que estaba luchando por controlarse. Nunca intenté poseerte, dijo finalmente, con voz áspera. Te quería. Tú querías la idea de mí. La versión de mí que sonreía y estaba guapa a tu lado y nunca hacía preguntas sobre la sangre de tus camisas o los gritos que oía desde el sótano. Mi voz temblaba, pero seguía adelante. 3 años de silencio que por fin se rompían. Me querías como alguien quiere un cuadro. Algo bonito que poseer, exhibir, mantener oculto al mundo. Eso no es. Se detuvo y por un momento
Vi algo parecido a la incertidumbre cruzar su rostro. Yo te protegía, tú me asfixiabas. Y cuando descubrí que estaba embarazada, cambié a Lucas de brazo, su pequeño peso un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Sabía que tenía que elegir, quedarme y criarlos en tu mundo, donde la violencia es normal y la moralidad es negociable, donde crecerían pensando que el poder lo justifica todo, o marcharme y darles la oportunidad de tener algo mejor. ¿Mejor? Su risa fue amarga. ¿A esto le llamas mejor? Vivir en la pobreza, trabajar hasta el agotamiento, que mis hijos enfermen porque no puedes permitirte una calefacción adecuada. ¿Eso es lo que has elegido? Sí. La palabra fue firme, aunque me dolían los brazos de sostener a Lucas, aunque el agotamiento me nublaba la vista, porque al menos aquí aprendían que las personas importan más que el poder, que la bondad no es debilidad, que el amor no viene con condiciones y contratos y la amenaza constante de la violencia. Dante me miró fijamente y en su expresión vi una guerra entre el hombre en el que se había convertido y lo que quedaba de la persona que había sido antes de que el negocio de la familia Moretti lo consumiera por completo. Elena, dijo finalmente, y su voz tenía un tono que nunca había oído antes. Algo casi suplicante. No puedo dejarte marchar. Ahora no. Sin saber si tengo hijos que me necesitan. ¿Te necesitan? Negué con la cabeza. Necesitan comida, calor y seguridad. Necesitan una madre que no esté constantemente mirando por encima del hombro. No necesitan un padre que resuelva los problemas con balas y sobornos. Necesitan ambas cosas. Se acercó y esta vez sí me tocó, acariciándome la cara con una delicadeza que hizo que mi traicionero cuerpo recordara cada momento en el que lo había amado. Y, lo aceptes o no, tú también me necesitas. ¿Cuánto tiempo puedes seguir así, Elena? ¿Cuánto tiempo antes de que el agotamiento te enferme? Antes de que ya no puedas trabajar y pierdas incluso lo poco que tienes. Su pulgar recorrió mi pómulo, y odié que mis ojos ardieran por las lágrimas que me negaba a derramar. Tenía razón, y eso era lo más cruel. Me se estaba ahogando. Llevaba 3 años ahogándome. Solo me mantenía a flote mi obstinado orgullo y mi amor desesperado por mis hijos. No volveré a ser tu prisionera, susurré. Entonces no lo hagas. Sus ojos se clavaron en los míos, intensos y oscuros, llenos de algo peligroso. Pero tampoco niegues a mis hijos lo que se merecen. Déjame ayudarlos, Elena. Déjame darles lo que tú no puedes. La oferta quedó suspendida entre nosotros, tentadora y terrible, porque sabía que aceptar la ayuda de Dante Moretti significaba aceptar cadenas, aunque fueran de oro. Significaba volver a entrar en su órbita, donde su gravedad me atraería cada vez más hasta que escapar volviera a ser imposible. Pero Emma gemía de dolor por la fiebre, y Lucas respiraba con dificultad, y yo estaba tan cansada de ser fuerte, de estar sola, de fingir que podía llevar el peso del mundo sobre mis hombros sin quebrarme. ¿Qué quieres?, le pregunté, y odié lo derrotada que sonaba. Su sonrisa era afilada como una navaja. Todo. Pero por ahora, quiero que tú y los niños vengan a casa conmigo. Esta noche, mañana hablaremos del resto. Y si me niego, su mano se apartó de mi cara, pero sus ojos mantuvieron los míos cautivos. Entonces haré que Marco te lleve de vuelta a tu apartamento, y mañana por la mañana descubrirás que tu casero ha decidido misteriosamente desalojarte. Tu jefe en la cafetería de repente tendrá dudas sobre tu rendimiento. Todas las puertas por las que intentes pasar se cerrarán en tu cara hasta que no te quede otro lugar a donde ir más que volver conmigo. La amenaza fue pronunciada con calma, con naturalidad, y supe con repugnante certeza que cada palabra era sincera. Este era Dante Moretti, el hombre que poseía la mitad de la ciudad, que podía remodelar la realidad con una llamada telefónica, que nunca aceptaba la derrota. Eso no es una opción, dije con voz hueca. Eso es coacción. Eso es la realidad. Dio un paso atrás, dejándome espacio físico, aunque sus palabras me atrapaban más que cualquier cadena. He pasado 3 años pensando que estabas muerta, Elena. 3 años llorando tu pérdida. Y ahora descubro que has estado viva, criando a mis hijos, sufriendo sola porque eras demasiado orgullosa o tenías demasiado miedo para pedir ayuda. Tú tomaste tu decisión hace 3 años. Ahora me toca a mí. La puerta se abrió y Marco entró con 2 bolsas de la farmacia repletas de medicamentos.
Detrás de él, el farmacéutico se movía nervioso, probablemente aterrorizado por lo que había presenciado y desesperado porque nos fuéramos. «El coche está listo, jefe», dijo Marco, con el rostro marcado por cicatrices e impasible, «y ya te he enviado a unos hombres a la residencia de la señorita Castellano con sus pertenencias y un mensaje». Victoria casi me había olvidado de ella, del compromiso que presumiblemente se había roto en el momento en que Dante descubrió la existencia de sus hijos. Debería haberme sentido culpable, pero estaba demasiado aturdido, demasiado abrumado por la avalancha de cambios que había destruido mi vida, cuidadosamente construida en el espacio de una hora. Bien, Dante tomó las bolsas de la farmacia y luego me tendió la mano, no con tono autoritario, sino ofreciéndomela. «Vamos, llevémoslos a casa para que se calienten y les demos la medicación. Ya pensaremos en el resto más tarde». Miré su mano, el anillo de oro en su dedo meñique con el escudo de los Moretti, las cicatrices en sus nudillos que contaban historias de violencia que nunca había querido saber. Luego miré a Lucas en mis brazos, a Emma tumbada exhausta en la camilla, a la elección que en realidad no era una elección. Le cogí la mano. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos, fuertes, posesivos, y sentí que la trampa se cerraba a mi alrededor una vez más. Pero esta vez no estaba entrando a ciegas. Esta vez sabía exactamente con qué tipo de monstruo estaba lidiando. Y esta vez tenía dos pequeñas razones para luchar. La finca Moretti no había cambiado en 3 años. Las mismas imponentes puertas de hierro, los mismos jardines cuidados, visibles incluso a través de la lluvia y la oscuridad. La misma sensación de entrar en un mundo donde no se aplicaban las reglas normales. El todoterreno subió por un camino circular pavimentado con piedras que probablemente costaban más que mi salario anual. Se detuvo ante una mansión que parecía sacada de una novela gótica. Todo era piedra oscura y ventanas altas, y el tipo de arquitectura diseñada para intimidar. Había jurado que nunca volvería a ver este lugar. Emma había caído en un sueño intranquilo contra mi hombro, su pequeño cuerpo irradiando calor a través de su ropa gastada. Lucas estaba despierto pero tranquilo en los brazos de Dante, un acontecimiento que nos había sorprendido a ambos cuando había buscado a su padre en el coche, demasiado enfermo y agotado para mantener la desconfianza hacia los extraños. Ver a Dante sostener a su hijo por primera vez, ver la forma cuidadosa en que apoyaba la cabeza de Lucas, la ternura casi asustada en su expresión, había hecho algo peligroso a mi corazón. No podía permitirme recordar al hombre del que me había enamorado. Ese hombre había sido una ilusión, una máscara que el monstruo se ponía cuando le convenía. Las puertas principales se abrieron antes de que llegáramos a ellas y apareció una mujer de unos 60 años. La señora Chen, el ama de llaves, con el rostro arrugado por la sorpresa al verme. Detrás de ella pude ver a los miembros del personal reuniéndose, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta una hostilidad apenas disimulada. La mujer que había huido de Dante Moretti, que lo había humillado desapareciendo, no era alguien a quien se le daría la bienvenida fácilmente. «Prepara el ala este», dijo Dante, sin detener el paso mientras llevaba a Lucas al interior. 3 dormitorios comunicados, uno para Elena, otro para los niños y otro para la niñera. Quiero humidificadores en la habitación de los niños, sábanas limpias, la calefacción a 24 grados y que el doctor Martínez esté de guardia por si la fiebre empeora durante la noche. La señora Chen se recuperó rápidamente y su profesionalidad se impuso a su sorpresa. «Por supuesto, señor Moretti. ¿Necesita que le preparen la cena a Elena?» «Sí, lo que ella quiera. Y leche caliente para los niños, algo suave para el estómago». Se detuvo al pie de una amplia escalera y finalmente me miró. «¿Qué les gusta comer?» La pregunta era tan doméstica, tan normal, que resultaba surrealista viniendo de un hombre cuyos enemigos solían desaparecer en el río. «Tostadas», dije en voz baja, «con un poco de mantequilla y compota de manzana, pero puede que no quieran comer con la fiebre. Lo intentaremos de todos modos». Empezó a subir las escaleras y no tuve más remedio que seguirlo. El peso de Emma en mis brazos era una carga familiar. La mansión olía como la recordaba, a limón y dinero antiguo, y con un ligero matiz metálico que podría haber sido mi imaginación, pero que siempre había asociado con la violencia en las sombras. El ala este estaba lo más lejos posible de las habitaciones personales de Dante, aunque seguía estando en el mismo edificio.
Quizás fuera una pequeña misericordia, o una medida calculada para que me sintiera menos atrapada. La suite a la que nos condujo la señora Chen era más grande que todo mi apartamento. 3 habitaciones comunicadas con una gruesa moqueta y muebles que probablemente costaban más de lo que yo ganaría en toda mi vida. La habitación de los niños había sido preparada apresuradamente con 2 cunas, demasiado pequeñas, me di cuenta. Emma y Lucas ya habían superado la edad de las cunas, pero servirían para esa noche. Mañana traeré camas adecuadas, dijo Dante, leyendo mi expresión, y ropa, juguetes, todo lo que necesiten. Haz una lista. Acostó a Lucas en una de las cunas con una delicadeza sorprendente y se volvió para coger a Emma de mis brazos. Sus manos rozaron las mías al hacerlo y volví a sentir esa descarga eléctrica. La traición de mi cuerpo seguía siendo aguda incluso después de todo. Una vez que los 2 niños estuvieron acomodados, Dante se enderezó y me estudió a la suave luz de la lámpara. Solo podía imaginar lo que veía. Una mujer que había envejecido 3 años y 3 años. El agotamiento se reflejaba en cada arruga de mi rostro. Llevaba ropa que había sido lavada tantas veces que la tela estaba tan fina que se podía romper. Levanté la barbilla de todos modos, negándome a mostrar vergüenza por la pobreza que había sido mi escudo contra su mundo. Estás empapada, observó en silencio. La señora Chen te traerá algo seco. Dúchate, cámbiate, come. Me quedaré con ellos. No necesito a Elena. Mi nombre era una advertencia. Estás temblando de frío y agotamiento. Si te enfermas, no les servirás de nada. Así que, por una vez en tu obstinada vida, acepta ayuda. Tenía razón, y lo odiaba. Tenía frío hasta los huesos, la ropa pegada a la piel, y la idea de una ducha caliente era casi dolorosamente atractiva. Pero dejar a Emma y Lucas con él, aunque fuera solo por 20 minutos, me parecía como renunciar a un control que no podía permitirme perder. No les haré daño, dijo Dante, y algo en su voz me hizo mirarlo fijamente. Pienses lo que pienses de mí, Elena. Hayas hecho lo que hayas hecho, moriría antes de permitir que les hicieran daño a mis hijos. Tienes que creerlo. Lo terrible era que yo lo creía. Dante Moretti era un monstruo en muchos sentidos, pero tenía su propio y retorcido código de honor. La familia era sagrada, la sangre lo era todo. Y ahora que sabía que Emma y Lucas existían, estarían bajo su protección, lo quisiera yo o no. 20 minutos, dije finalmente. Y si Emma se despierta, iré a buscarte inmediatamente. Se dirigió a una de las lujosas sillas situadas entre las cunas y se sentó en ella con la elegancia de un depredador en reposo. Bajo la suave luz, con su atención centrada en los niños dormidos, parecía casi humano, casi como el hombre del que me había enamorado antes de saber lo que realmente significaba su apellido. La señora Chen apareció en la puerta con los brazos llenos de ropa, cara, de mi talla, probablemente perteneciente a alguna de las empleadas o conseguida con aterradora eficiencia en algún lugar de la mansión. Me acompañó a mi habitación y me mostró el cuarto de baño, con sus encimeras de mármol y una ducha lo suficientemente grande para 3 personas. El agua caliente fue una revelación. Me quedé bajo el chorro hasta que mi piel se volvió rosada, hasta que el frío finalmente abandonó mis huesos, hasta que ya no pude distinguir si el agua en mi cara era de la ducha o de las lágrimas que me negaba a reconocer. 3 años de cuidadosa distancia y dura libertad, destruidos en una sola tarde lluviosa. Estaba de vuelta en el mundo de Dante, de vuelta en su órbita, y no tenía ni idea de cómo proteger a mis hijos de la gravedad que inevitablemente los arrastraría más profundamente a su oscuridad. Cuando salí, envuelta en una toalla que costaba más que mi presupuesto semanal para la compra, encontré ropa extendida sobre la cama, unos leggings suaves y un jersey de cachemira que parecía una nube contra mi piel. No había ropa interior, lo que significaba que sin duda la habían conseguido en algún lugar de la casa. La idea de llevar la ropa de otra mujer debería haberme molestado más de lo que lo hizo, pero estaba demasiado cansada para preocuparme. Vestida y ligeramente más humana, regresé a la habitación de los niños. La puerta estaba entreabierta y me detuve en el umbral, cautivada por la escena que tenía ante mí. Dante estaba sentado en la silla, con Lucas acunado en sus brazos. En algún momento, mi hijo se había despertado y había empezado a llorar, y Dante lo había cogido en brazos y ahora lo mecía lentamente
mientras tarareaba algo en voz baja y melodiosa. Una nana, me di cuenta con sorpresa, en italiano. Los ojos de Lucas se cerraban. Un pequeño puño agarraba la cara camisa de Dante, con una confianza total que me partía el corazón. «Se te da bien», dije en voz baja, anunciando mi presencia. Dante levantó la vista y en su expresión vi una vulnerabilidad desnuda que rápidamente se disimuló. Mi madre solía cantarme esto antes. Se calló y yo completé la frase. Antes de que la mataran en un ataque de una familia rival, antes de que la violencia se convirtiera en el único lenguaje que entendía la familia Moretti. Entré en la habitación para ver cómo estaba Emma, que seguía dormida, respirando con más facilidad ahora que la medicación estaba haciendo efecto. Cuando me di la vuelta, Dante me miraba con una intensidad que me puso la piel de gallina. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja sobre cómo iba a funcionar esto. «No hay nada que resolver. Es algo temporal, solo hasta que se recuperen. Luego volveremos a nuestra vida». Su risa fue suave y sin humor. «No, Elena, ya no puedes decidir eso unilateralmente. Son mis hijos. Tengo derechos». «¿Derechos?». La ira brotó en mi pecho, ardiente y bienvenida, tras horas de miedo y confusión. ¿Quieres hablar de derechos? Renunciaste a todos tus derechos cuando decidiste ser un criminal. Cuando elegiste la violencia y el poder por encima de todo lo demás, yo no elegí esta vida. Nací en ella. Su voz seguía siendo baja, consciente de que los niños dormían, pero yo percibí la dureza que había debajo. Y todo lo que he hecho, todas las decisiones que he tomado han sido para proteger a mi familia, para mantenerlos a salvo en un mundo que nos destruiría si tuviera la oportunidad. ¿Y mi seguridad? ¿Qué hay de la noche en que te oí torturar a alguien en el sótano? ¿Qué hay de las mañanas en que me despertaba y encontraba sangre en tu ropa? ¿Qué hay de vivir cada día sabiendo de lo que era capaz el hombre al que amaba? Me detuve, cerrando los ojos para alejar los recuerdos. No podía criar a mis hijos en ese entorno. No podía dejar que pensaran que eso era normal. Así que, en su lugar, los criaste en la pobreza. Los hiciste sufrir por tu orgullo. La acusación me dolió porque una parte de mí siempre se había preguntado si había tomado la decisión correcta. Si el frío apartamento de mis hijos, las comidas irregulares y la preocupación constante eran realmente mejores que la cálida seguridad de la riqueza de Dante, comprada con dinero manchado de sangre. Al menos ellos tienen su humanidad, susurré. Al menos están creciendo aprendiendo que las personas no son desechables, que los problemas no se pueden resolver con violencia, que su madre trabajó hasta el agotamiento y aún así no pudo proporcionarles las necesidades básicas. Dante se levantó con cuidado y volvió a acostar a Lucas en la cuna con facilidad. Luego se volvió hacia mí, bajo la luz de la lámpara. Parecía en todo momento el hombre peligroso que era. «No estoy diciendo que mi mundo sea perfecto, Elena. Ni siquiera estoy diciendo que estuvieras equivocada al tener miedo, pero no puedes negar que yo puedo darles más. Mejor educación, mejor asistencia sanitaria, mejores oportunidades. Todo excepto una brújula moral. Entonces tú se la darás». Se acercó, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. «Quédate, no como mi prisionera, no como mi posesión, sino como su madre. Déjame proveerles, protegerlos, darles la vida que se merecen. Y tú les enseñarás moralidad, humanidad, los valores que creas que me faltan. Así no funciona. No puedes compartimentar. Verán quién eres, lo que haces, aprenderán de tu ejemplo. Entonces seré mejor». Las palabras fueron tranquilas, feroces. Por ellos, seré el hombre que creías que era cuando te enamoraste de mí. Ese hombre nunca existió, dije, pero mi voz carecía de convicción, porque a veces, en momentos como este, veía destellos de algo en Dante que podría haber sido real, algo que podría haber sido amor antes de que el poder y la violencia lo convirtieran en posesión. «Quizás no», admitió, «pero podría existir si me das una razón para intentarlo». La oferta quedó suspendida entre nosotros, tentadora y aterradora a partes iguales, porque yo podía verla, la vida que él estaba pintando. Emma y Lucas creciendo con todas las ventajas, sin pasar hambre, frío ni miedo. Yo liberada del agotamiento constante de la supervivencia, capaz de estar realmente presente para mis hijos en lugar de trabajar hasta la muerte para proporcionarles lo estrictamente necesario.
Todo lo que tenía que hacer era rendirme, aceptar la jaula de oro y fingir que no veía la sangre en los barrotes. ¿Y qué hay de Victoria?, pregunté, aferrándome a la practicidad porque la emoción era demasiado peligrosa. Tu prometida, la alianza con la familia Castellano. Algo frío cruzó por el rostro de Dante. Ese compromiso ha terminado. Lo está desde el momento en que te volví a ver. Los Castellano no estarán contentos, pero no son tan estúpidos como para iniciar una guerra por ello, no cuando estoy dispuesto a compensarlos de otras maneras. Así sin más, tiras por la borda una alianza política por mis hijos. Sin dudarlo, extendió la mano, cogió un mechón de mi cabello húmedo y me lo colocó detrás de la oreja. El gesto era íntimo, familiar, y odié cómo respondió mi cuerpo a él. ¿Crees que podría casarme con otra mujer sabiendo que mis hijos existían? Sabiendo que tú estabas ahí fuera luchando sola. ¿No sabías que existíamos hasta esta noche? No, admitió, pero yo sabía que nunca había dejado de saberlo. Se detuvo, apretando la mandíbula. No importa. Lo que importa es que ahora estás aquí. Ahora están aquí, y no voy a dejar que te vayas otra vez. No puedes mantenerme prisionera, Dante. Al final encontraré la manera de marcharme. Su sonrisa era afilada como un cuchillo. Entonces te encontraré una y otra vez. No importa cuánto tiempo me lleve, ni lo lejos que huyas. Su pulgar recorrió mi pómulo y sus ojos se clavaron en los míos con absoluta certeza. Eres mía, Elena. Siempre lo has sido. Los 3 años que estuviste fuera no cambian eso. Y ahora que tenemos hijos juntos, su mano se movió para acariciar mi nuca, acercándome hasta que pude sentir su aliento en mis labios. Ahora estás atada a mí para siempre. No hay forma de escapar de eso. Debería haberme apartado. Debería haberle abofeteado, maldecido, hecho cualquier cosa para establecer límites. Pero estaba tan cansada y su tacto me resultaba tan familiar. Y una parte traidora de mí quería creer sus mentiras. Quería rendirse a la ilusión de que el amor podía coexistir con la violencia, que la seguridad se podía comprar con dinero manchado de sangre. Te odio, susurré, pero las palabras carecían de convicción. No, no es verdad. Sus labios casi tocaban los míos. Su voz era un murmullo grave que sentí en mis huesos. Odias lo que soy, lo que hago, el mundo que represento, pero no me odias a mí. Si lo hicieras, no habrías huido. Simplemente habrías dejado de sentir nada. Tenía razón, y esa era la verdad más cruel de todas. Había amado a Dante Moretti desesperadamente, por completo, y una parte de mí aún lo hacía, a pesar de todo. Por eso había huido, porque quedarme me habría destruido. Habría convertido el amor en algo tóxico y consumidor, hasta que no quedara nada de la mujer que había sido. Esto no funcionará, dije, pero no me aparté. Somos demasiado diferentes. Queremos cosas diferentes. Tú no puedes cambiar quién eres y yo no voy a comprometer quién soy. Entonces encontraremos un término medio. Su frente descansaba contra la mía, y por un momento solo éramos 2 personas de pie a la luz de la lámpara, no un jefe de la mafia y la mujer que había huido de él. Por ellos, lo resolveremos juntos. Emma se movió en su cuna, emitiendo un pequeño sonido de angustia. Al instante, ambos nos volvimos hacia ella, rompiendo el hechizo. Me acerqué a ella y le toqué la frente. Todavía estaba caliente, pero no tanto como antes. La medicación estaba surtiendo efecto. Deberías dormir, dijo Dante en voz baja. Yo me quedaré con ellos esta noche. Si hay algún cambio, te despertaré. No puedo, Elena. Su mano en mi hombro me detuvo. Estás agotada. Podrás cuidar mejor de ellos si descansas. Confía en mí por una noche. Solo una. Quería negarme. Quería plantarme en la silla y mantener mi vigilia. Demostrar que no lo necesitaba, que podía manejarlo todo sola. Pero mi cuerpo pedía descanso a gritos, y la cama de la habitación de al lado me llamaba como el canto de una sirena. Una noche, accedí finalmente, pero mañana estableceremos límites, reglas. Esto no significa que me vaya a quedar para siempre. Su sonrisa sugería que él sabía más, pero no discutió. Lo que necesites decirte a ti misma para sentir que tienes el control. Odiaba lo bien que me conocía, lo fácil que le resultaba leer los miedos que yo intentaba ocultar con tanto esfuerzo. Pero estaba demasiado cansada para seguir luchando esa noche. Así que me retiré a mi habitación y me desplomé en la cama, que era más blanda que las nubes. Mi último pensamiento antes de que el sueño me venciera
fue que había cometido un terrible error. Que aceptar la ayuda de Dante, aunque fuera temporalmente, era volver a un camino del que había luchado tanto por escapar. Pero con la fiebre de Emma y la respiración entrecortada de Lucas aún resonando en mi mente, con el recuerdo de 3 años de lucha, miedo y agotamiento pesando sobre mí, no podía arrepentirme. Todavía no. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas que iban del suelo al techo y la desorientadora constatación de que había dormido 12 horas seguidas. Me dolía el cuerpo como suele doler después de un agotamiento tan profundo que ni siquiera el descanso puede borrar por completo. Pero, por primera vez en 3 años, había dormido sin despertarme cada hora para ver cómo estaban los niños o escuchar los diversos sonidos alarmantes del edificio. El pánico me invadió de inmediato. Emma, Lucas, me quité las sábanas de seda. Seda, Dios. Había olvidado lo que era el verdadero lujo y me dirigí a trompicones hacia la puerta comunicante. Se abrió antes de que pudiera alcanzarla, dejando ver a la señora Chen con una bandeja de desayuno. «Los niños están bien, señorita Elena», dijo rápidamente, al leer mi expresión. «El señor Moretti está con ellos. Se despertaron hace 1 hora y ya no tienen fiebre. El doctor Martínez los ha examinado esta mañana y ha confirmado que se están recuperando bien». El alivio me hizo flaquear las rodillas. «Necesito verlos». «Por supuesto, pero quizá le apetezca comer primero». El señor Moretti insistió en que le trajera el desayuno. La bandeja contenía más comida de la que solía comer en 2 días. Fruta fresca, bollería, huevos, bacon, café con un aroma celestial. Mi estómago rugió traicioneramente, recordándome que anoche me había saltado la cena y que probablemente no había comido nada más que galletas saladas y café durante la última semana. «Comeré con los niños», dije, cogiendo la bandeja y dirigiéndome hacia la puerta. La escena en la guardería me detuvo en seco. Las cunas habían desaparecido, sustituidas por 2 camas pequeñas con barandillas. Había juguetes esparcidos por una nueva alfombra de juegos. Juguetes educativos caros que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Y en medio de todo eso estaba Dante, sentado en el suelo, vestido con ropa informal que nunca le había visto llevar, con Emma en su regazo y Lucas construyendo una torre de bloques a su lado. «Mamá». La cara de Emma se iluminó cuando me vio y se bajó del regazo de Dante para correr hacia mí, rodeándome las piernas con sus pequeños brazos. «Mamá, tenemos juguetes nuevos y papá nos ha leído cuentos». «Papá». La palabra me golpeó como un puñetazo. En menos de 24 horas, Dante había pasado de ser un extraño a ser el padre de mi hija. ¿De verdad? Me las arreglé para dejar la bandeja y arrodillarme para cogerla en brazos. Estaba más fresca, más como ella misma, aunque sus ojos todavía estaban ligeramente vidriosos por los restos de la enfermedad. «¿Cómo te encuentras, pequeña?» «Mejor», se retorció para que la soltara, deseando ya volver a los juguetes nuevos. «Lucas está construyendo. Ven a ver». Levanté la vista hacia Dante, que me observaba con una expresión que no lograba descifrar. Parecía diferente a la luz de la mañana, vestido con vaqueros oscuros y un sencillo jersey negro, más humano, menos como el intocable señor del crimen del que había huido. Tenía el pelo ligeramente revuelto, como si unas manitas lo hubieran peinado, y había una suavidad alrededor de sus ojos que me oprimía el pecho. «Se despertaron preguntando por ti», dijo en voz baja. «Pero cuando les expliqué que estabas descansando, aceptaron dejarte dormir. Emma me ha estado enseñando cuáles son sus colores favoritos, y Lucas ha decidido que tengo que aprender la técnica adecuada para apilar bloques». Como para demostrarlo, Lucas colocó con cuidado otro bloque en su torre y luego miró a su padre en busca de aprobación. La sonrisa de Dante era genuina, orgullosa, y vi cómo el rostro de mi hijo se iluminaba en respuesta. Esto era peligroso, más peligroso que las amenazas o la coacción. Esta domesticidad, este atisbo de lo que podría ser nuestra vida, era seductora de una manera para la que no estaba preparada. «Tenemos que hablar», dije enderezándome sobre cómo iba a funcionar esto en realidad. Después del desayuno, Dante se levantó con la gracia fluida de un depredador y se dirigió a la bandeja que yo había dejado sobre la mesa. «Los niños necesitan comer, y tú también. Los negocios pueden esperar 1 hora». Quería discutir, pero Emma ya me estaba tirando hacia su nueva cama, ansiosa por mostrarme los libros que Dante aparentemente le había leído.
Y Lucas me traía bloques con la sonoridad de un niño que comparte sus posesiones más preciadas. Así que me dejé distraer, me dejé llevar por la simple alegría de ver a mis hijos felices y sanos, aunque una parte de mí me susurraba advertencias sobre el precio que pagaríamos por esta comodidad. El desayuno fue caótico y perfecto. Emma hablaba sin parar entre bocado y bocado de fresas. Lucas comía en silencio mientras construía torres de bloques cada vez más complejas. Dante nos observaba a todos con una intensidad que me ponía los pelos de punta. Se había colocado de manera que pudiera ver la puerta. Me di cuenta. E incluso en esta escena doméstica, su teléfono vibraba constantemente con mensajes que él ignoraba. Marco quiere saber qué hacer con la situación de Castellano, dijo finalmente, mirando su teléfono. Al parecer, el padre de Victoria exige una reunión. El mundo real entrometiéndose en nuestra burbuja. Casi había olvidado que romper su compromiso tendría consecuencias más allá de lo personal. ¿Qué le dirás?, pregunté, manteniendo mi voz neutra por el bien de los niños. Que el compromiso ha terminado y que, si quiere mantener nuestra relación comercial, lo aceptará con elegancia. El tono de Dante era informal, pero percibí la firmeza que había detrás. Los Castellano me necesitan más de lo que yo los necesito a ellos. No presionarán. Y si lo hacen, sus ojos se encontraron con los míos, oscuros e inflexibles. Entonces aprenderán por qué la gente no se mete con la familia Moretti. La amenaza flotaba en el aire, un recordatorio de quién y qué era él exactamente. Emma, ajena a todo, seguía jugando con sus nuevos juguetes. Lucas había pasado a ordenar bloques por colores, con su carita seria y concentrada. Esto es lo que me daba miedo, dije en voz baja. Que crecieran pensando que la violencia es la respuesta a todo. La violencia no es la respuesta a todo. Dante se levantó y recogió los platos vacíos con sorprendente domesticidad, pero a veces es la única respuesta. El mundo no es blanco o negro, Elena. Cuanto antes lo aprendan, mejor preparados estarán. Tienen 2 años. No estoy hablando de enseñarles violencia ahora. Estoy hablando de la realidad. Se acercó, bajando la voz para que los niños no oyeran. ¿Quieres criarlos para que sean ingenuos? ¿Para que piensen que la bondad y la moralidad los protegerán de las personas que les harían daño para llegar a mí? Quiero criarlos para que sean buenas personas, para que valoren la vida humana, para que tengan conciencia, y quiero que sobrevivan. Levantó la mano para acariciar mi rostro, trazando con el pulgar mi pómulo en un gesto que volvía a resultarme familiar. No somos enemigos en esto, Elena. Los dos queremos lo mejor para ellos. Solo que no estamos de acuerdo en lo que eso significa. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. No vibró, sonó, lo que aparentemente significaba algo porque su expresión se endureció de inmediato. Miró la pantalla y vi cómo la tensión se apoderaba de sus hombros. Tengo que contestar, dijo, mientras se dirigía hacia la puerta. Quédate aquí, no salgas de esta habitación. El tono de mando de su voz despertó todos mis instintos rebeldes. Pero se había ido antes de que pudiera discutir, cerrando la puerta con firmeza tras de sí. A través de ella, oí su voz aguda por la ira, hablando rápidamente en italiano. La señora Chen apareció momentos después, como si la hubieran llamado. ¿Necesita algo, señorita Elena? ¿Qué está pasando?, pregunté, manteniendo la voz baja. ¿Por qué está enfadado? Ella dudó. La lealtad a Dante luchaba con lo que podría haber sido simpatía por mí. Han habido un incidente en una de las propiedades del señor Moret. Se está solucionando. Un incidente. El eufemismo podía significar cualquier cosa, desde un pequeño problema de negocios hasta el asesinato de alguien. Este era el mundo de Dante. La violencia acechaba bajo una apariencia de civilización. El peligro siempre estaba a una llamada de distancia. Señora Chen, dije con cautela, ¿qué me pasó después de marcharme? ¿Qué hizo Dante? Su expresión se suavizó. Te buscó durante meses. Utilizó todos los recursos que tenía. Recurrió a todos sus contactos. Nunca lo había visto así. Desesperado, casi destrozado. Cuando los meses se convirtieron en años sin rastro alguno. Se cayó y negó con la cabeza. Todos pensamos que debías de estar muerta. Era la única explicación lógica a que no pudiera encontrarte. La revelación cayó sobre mí como un peso. Sabía que Dante me buscaría, pero había subestimado la intensidad de su búsqueda. Había cubierto mis huellas cuidadosamente. Nueva identidad, transacciones solo en efectivo, mantenerme alejada de las cámaras de seguridad, nunca usar internet.
Había vivido como un fantasma durante 3 años, y al parecer, eso casi lo había destruido. Él te ama, dijo la señora Chen en voz baja, a su manera. Puede que no sea el amor que tú querías, pero es real. El amor no debería sentirse como una jaula. No, ella estaba de acuerdo. Pero a veces lo hace de todos modos, especialmente para hombres como el señor Moretti, que han perdido tanto y han aprendido a aferrarse con demasiada fuerza a lo que les queda. Emma eligió ese momento para traerme un oso de peluche de su nueva colección, exigiéndome que lo admirara como es debido. La senté en mi regazo, respirando su aroma familiar, champú de bebé y algo único en ella, y traté de no pensar en lo rápido que estaba aceptando esta nueva realidad. Los niños eran adaptables. Era una bendición y una maldición. Dante regresó 20 minutos más tarde, con una expresión cuidadosamente neutral, pero con los ojos aún cargados de sombras de cualquier incidente con el que hubiera estado lidiando. Noté que se había cambiado de ropa. El jersey informal había sido sustituido por una camisa de vestir y unos pantalones, su armadura contra el mundo. Tengo que salir, dijo, mirándome a los ojos. Un asunto que requiere mi atención. Marcos se quedará contigo. Entonces somos prisioneros. Estás protegida. Apretó la mandíbula. Hay una diferencia, no desde mi punto de vista. Se acercó, agachándose para quedar a la altura de mis ojos mientras yo estaba sentada en el suelo con Emma. Elena, necesito que entiendas algo. En el momento en que os reclamé públicamente a ti y a las niñas, en el momento en que rompí mi compromiso por ti, os convertisteis en objetivos. Mis enemigos buscarán cualquier debilidad que puedan explotar. Y su mano se levantó para acariciar suavemente el pelo de Emma. Todas vosotras sois la mayor debilidad que he tenido jamás. La confesión quedó suspendida entre nosotros, vulnerable y honesta de una forma que no esperaba. Por eso nunca había querido amar a nadie. Me di cuenta de por qué había mantenido la distancia con los vínculos emocionales reales. Porque en su mundo, el amor era una responsabilidad. Entonces déjanos ir, dije. Volveremos a desaparecer. Puedes decirles a todos que fue un error, que los niños no son tuyos. No, la palabra fue plana, definitiva. Eso no es una opción. Son míos. Tú eres mía. Y todos los que importan ya lo saben. Huir ahora solo os convertiría en blancos más fáciles sin mi protección. Tenía razón. Y lo odiaba. Al volver aquí, al aceptar su ayuda, aunque fuera temporalmente, había pintado blancos en nuestras espaldas. Lo único que se interponía entre nosotros y sus enemigos ahora era el propio Dante. ¿Cuánto tiempo?, pregunté en voz baja. ¿Cuánto tiempo hasta que sea seguro? Su sonrisa fue amarga. Define seguro. En mi mundo no existe la seguridad total, pero puedo hacer que estéis más seguros que viviendo en ese apartamento, sobreviviendo a duras penas, vulnerables a cualquiera que pudiera relacionaros conmigo. Nadie sabía quién era yo. Eso no lo sabes. No puedes saberlo. Su mano se movió hacia mi cara, obligándome a mirarle a los ojos. Me he ganado muchos enemigos, Elena. Algunos de ellos muy pacientes, muy meticulosos, si te hubieran encontrado antes que yo. No terminó la frase, pero vi el miedo reflejado en su rostro. Un miedo visceral real que rápidamente ocultó. Emma bostezó contra mi hombro, aún recuperándose a pesar de que la fiebre había bajado. Lucas se había acurrucado en una de las camas nuevas, con los ojos cerrados. Necesitaban siestas, necesitaban seguir descansando y tomando la medicación, y el tipo de cuidados que por fin podía proporcionarles aquí. Me quedaré, dije finalmente, con un sabor a rendición en la boca. Por ahora, hasta que se recuperen por completo y hasta que tú hayas solucionado las consecuencias de tu compromiso roto. Pero Dante, esperé hasta que me mirara directamente a los ojos. No me quedaré como tu posesión, como una mujer mantenida. Si hacemos esto, lo haremos como socios, como copadres. Tú no me controlas y yo no te controlo a ti, pero tomamos las decisiones sobre los niños juntos. Hecho. Su acuerdo llegó demasiado rápido y vi la trampa incluso mientras caía en ella, porque la coparentalidad significaba mantener el contacto, significaba estar en su órbita, significaba ser arrastrada lentamente a su mundo hasta que las líneas se difuminaran y olvidara dónde terminaba yo y comenzaba su influencia. Pero, ¿qué otra opción tenía? Tenía razón sobre el peligro, sobre mi vulnerabilidad, sobre poder proporcionar una vida mejor a Emma y Lucas. Lo único que podía hacer era aferrarme a mi sentido de identidad,
mantener mis límites y esperar que 3 años de dura independencia me hubieran hecho lo suficientemente fuerte como para resistir su gravedad. Tengo que irme, dijo Dante poniéndose de pie. Marco estará fuera, en la puerta. La señora Chen le traerá todo lo que necesite. Hay un teléfono en la mesita de noche. Mi número directo está programado. Si pasa algo, cualquier cosa, llámame inmediatamente. ¿Qué tipo de cosas? Cualquier cosa que te haga sentir incómoda, cualquier persona que no reconozcas, cualquier sensación de que algo va mal. Su expresión era seria, intensa. Confía en tus instintos, Elena. Si algo te parece raro, probablemente lo sea. La advertencia me puso los pelos de punta. Me estás asustando. Bien, el miedo te mantiene alerta. Estar alerta te mantiene viva. Se dirigió a la puerta, luego se detuvo y miró hacia donde yo estaba sentada en el suelo con Emma, dormida en mis brazos y Lucas durmiendo en la cama. Volveré para la cena, entonces hablaremos más sobre cómo va a funcionar esto. Luego se fue, dejándome sola con los niños y con la incómoda sensación de que acababa de aceptar compartir mi vida con un hombre del que había estado huyendo durante 3 años. La habitación parecía más pequeña sin su presencia, el lujo menos atractivo, la jaula dorada más evidente. La respiración de Emma se había estabilizado y se había quedado dormida, así que la llevé con cuidado a su cama y la acosté junto a su hermano. Parecían tranquilos, sanos, seguros. Eso era lo que importaba. Podría soportar cualquier cosa por ellos, incluso esto. Me acerqué a la ventana y miré los cuidados jardines. A lo lejos, pude ver al personal de seguridad. 4 que yo pudiera contar. Probablemente más que no pudiera ver. Esta era mi vida ahora, al menos temporalmente. Lujo comprado con dinero manchado de sangre. Protección que venía con la posesión. Comodidad que se sentía como cautiverio. Mi teléfono, el barato de prepago que había estado usando, estaba en el bolsillo de mi chaqueta. Lo saqué, lo miré fijamente durante un largo rato, luego lo apagué y lo guardé. Esa vida había terminado. La madre soltera que luchaba, invisible en la ciudad, libre pero ahogándose. Ella se había ido. Aún no sabía en quién me convertiría en su lugar, pero sabía una cosa. No volvería a perderme, ni en la oscuridad de Dante, ni en su mundo, ni en la seductora comodidad de rendirme a su protección. Había encontrado mi fuerza en la pobreza y la lucha. Ahora tendría que volver a encontrarla en el lujo y el peligro por Emma, por Lucas, por la mujer por la que había luchado tanto para convertirme. Pasaron 3 semanas en una extraña mezcla de domesticidad y peligro, de aprender a navegar por el mundo de Dante mientras mantenía los límites que había jurado proteger. Emma y Lucas se recuperaron por completo. Sus risas llenaban habitaciones que habían estado en silencio durante demasiado tiempo. Prosperaban bajo la atención, no solo de Dante, sino también de la señora Chen, que los adoraba, e incluso de Marco, cuyo rostro marcado por cicatrices se suavizaba cada vez que Lucas le traía bloques para admirar. Pero fue la transformación de Dante lo que más me inquietó. Volvía a casa todas las noches, sin importar la crisis que exigiera su atención. Les leía cuentos antes de dormir con esa voz grave que hacía que incluso Good Night Moon sonara como algo peligroso y sagrado. Aprendió sus rutinas, sus preferencias. La diferencia entre el llanto de Estoy cansada de Emma y el llanto de Quiero atención era paciente de una manera que nunca hubiera imaginado posible. Estaba presente de una forma que contradecía todo lo que creía saber sobre él. Y cada noche, después de que los niños se durmieran, nos sentábamos en la biblioteca, territorio neutral, y hablábamos primero de los niños y poco a poco de todo lo demás, de los años que habíamos estado separados, de la vida que yo había construido, del hombre en el que había intentado convertirse cuando creía que yo había muerto. Casi me fui, me dijo una noche, con una copa de brandy calentándose en sus manos mientras yo tomaba un té que se había enfriado hacía una hora. De todo, del negocio, de la familia, de todo. Si estabas muerta, ¿qué sentido tenía? Pero no lo hiciste. No, porque irme habría deshonrado tu memoria. Su sonrisa era amarga. Irónico, teniendo en cuenta que te fuiste porque odiabas lo que yo era. No te odiaba, dije en voz baja. La confesión se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Odiaba lo que me hacía sentir amarte. Cómo estaba desapareciendo,
convirtiéndome en otra cosa bonita más que poseías. Nunca quise eso, lo sé, y ahora lo sabía. Pero querer y hacer son cosas diferentes. Me amabas de la única manera que sabías, protegiéndome, manteniéndome cerca. Simplemente no te diste cuenta de que me estabas asfixiando en el proceso. Se quedó en silencio durante un largo momento, mirando fijamente su bebida. ¿Y ahora te estoy asfixiando? Consideré la pregunta con honestidad. Las últimas 3 semanas no habían sido nada como esperaba. Sí, había seguridad por todas partes. Sí, mis movimientos eran vigilados, pero Dante había cumplido su palabra. No me controlaba, no dictaba mis decisiones, no me trataba como si fuera de su propiedad. Cuando insistí en llevar a los niños al parque, asignó seguridad discreta, pero nos dejó ir. Cuando quise matricular a Emma en una clase de música, lo hizo posible sin tomar la decisión. No, admito que lo estás intentando. Lo veo. Estoy aterrorizado, dijo de repente, mirándome a los ojos con sincera honestidad. Cada momento que están fuera de mi vista, estoy aterrorizado. Cada coche que pasa demasiado cerca, cada desconocido que mira 2 veces, cada llamada de Marco. Creo que es ahora cuando los perderé. Te perderé a ti. La vulnerabilidad de su voz me partió el corazón. Dante, sé que es irracional. Sé que tengo la mejor seguridad que el dinero puede comprar, pero el miedo no responde a la lógica. Dejó su copa y se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Una vez me preguntaste por qué me convertí en lo que soy, por qué elegí esta vida. Dijiste que tú habías nacido en ella. Yo también, pero podría haberme marchado como hacen algunos, coger el dinero y desaparecer, vivir una vida normal. Apretó la mandíbula. Me quedé porque la noche en que mataron a mi madre, yo tenía 8 años y estaba escondido en un armario. Lo oí todo, sus gritos, los disparos, las súplicas de mi padre, y no hice nada. Tenía demasiado miedo, era demasiado pequeño, demasiado impotente. Sabía que su madre había sido asesinada, pero él nunca había hablado de ello antes. Nunca había compartido los detalles que aún acechaban en sus ojos. Aquella noche juré que nunca volvería a ser impotente, que sería lo suficientemente fuerte, lo suficientemente despiadado, lo suficientemente temido como para que nadie se atreviera a hacer daño a mi familia. Me miró y en sus ojos vi al niño de 8 años que se había escondido mientras su mundo se derrumbaba. Y entonces te conocí por primera vez en mi vida. Quise algo más que poder y miedo. Quería... Se quedó callado buscando las palabras. Quería ser el tipo de hombre que te mereciera, pero no sabía cómo ser ese hombre y seguir manteniéndote a salvo. Así que construiste una jaula en su lugar. Sí, sin excusas, sin justificaciones, solo la verdad. Y hiciste bien en marcharte. Hiciste bien en elegir la libertad por encima de la seguridad. Solo desearía... Su voz se quebró ligeramente. Desearía haber podido darte ambas cosas. El momento se prolongó entre nosotros, cargado con 3 años de dolor y malentendidos y la lenta y vacilante reconstrucción de algo que me daba miedo nombrar. La situación con los castellanos está resuelta, dijo finalmente, volviendo a terreno más seguro. El padre de Victoria aceptó una compensación por la ruptura del compromiso. Van a trasladar su alianza a la familia Marchetti, y Victoria se casó con alguien de la familia Marchetti hace 2 semanas. Una mujer práctica. Ella nunca me amó. Siempre se trató de poder y posición. Hizo una pausa. Sin embargo, ella envió un mensaje a través de intermediarios. ¿Qué tipo de mensaje? Su sonrisa fue aguda. Una advertencia de que más te vale hacerme feliz o ella encontrará la manera de hacerte arrepentir de haberle robado su posición. El hielo recorrió mis venas. ¿Es ella una amenaza? No. La certeza de Dante era absoluta. Ella es lo suficientemente inteligente como para saber que amenazarte es una sentencia de muerte. Solo era una pose para mantener el orgullo. He dejado claro a través de los canales adecuados que tú y los niños sois intocables. Cualquiera que os haga daño se enfrentará a consecuencias que harán que la muerte parezca misericordiosa. La forma despreocupada en que hablaba de tanta violencia debería haberme repugnado. Hace un mes lo habría hecho, pero ahora, con Emma y Lucas durmiendo arriba, sabiendo cuántas personas les harían daño para hacer daño a Dante, sentí una terrible gratitud por su crueldad. Estoy cambiando, dije en voz baja.
Estar aquí, estar contigo de nuevo, me está cambiando. Estoy empezando a aceptar cosas que nunca pensé que aceptaría. ¿Es eso malo? No lo sé. Lo miré a los ojos. No quiero convertirme en alguien que justifica la violencia, que piensa que el fin siempre justifica los medios. Pero tampoco puedo seguir fingiendo que el mundo es sencillo, que la moralidad siempre es clara. Bienvenida al gris, dijo Dante en voz baja. No es cómodo, pero es honesto. La puerta de la biblioteca se abrió y Marco entró con expresión tensa. Jefe, tenemos un problema. El contenedor del muelle 7. Aduanas está haciendo preguntas. La actitud de Dante cambió al instante. El hombre vulnerable desapareció tras la máscara del señor del crimen. ¿Qué tipo de preguntas? Del tipo que sugiere que alguien les ha dado un soplo. La tensión se palpaba en el aire. Este era su mundo. La vigilancia constante, la paranoia, la amenaza siempre presente de la traición y la exposición. Tengo que ocuparme de esto, dijo Dante, poniéndose de pie. Puede que tarde en volver. Ten cuidado. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas, revelando más de lo que quería admitir. Se detuvo, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Luego cruzó la distancia que nos separaba en 3 zancadas y me besó con fuerza, posesivo, desesperado. Era nuestro primer beso en más de 3 años, y mi cuerpo lo recordaba incluso mientras mi mente gritaba advertencias. Saboreé el brandy y el peligro, y la complicada verdad de que nunca había dejado de desearlo, incluso cuando odiaba lo que representaba. Cuando se apartó, sus ojos estaban oscuros y llenos de promesas. No hemos terminado, tú y yo. Esta conversación, dijo señalando entre nosotros, no ha terminado. Luego se fue, llevándose a Marco y a la mitad del equipo de seguridad con él, dejándome sola en la biblioteca con el sabor de él en mis labios y la incómoda sensación de que estaba volviendo a caer en su órbita. No de forma impotente, no sin conciencia, pero inevitablemente, al fin y al cabo. Las semanas se convirtieron en meses. Llegó el verano, caluroso y húmedo, y vi crecer a Emma y Lucas de una forma que me encantaba y me aterrorizaba a la vez. Eran felices, genuinamente felices, como nunca lo habían sido en nuestro frío apartamento. Tenían estabilidad, atención, todo lo que los niños necesitan para prosperar. Y Dante cumplió sus promesas. No me controlaba, no me enjaulaba, no intentaba convertirme en algo dócil y decorativo. En cambio, me cortejó lentamente, con paciencia, como un depredador que había aprendido que algunas presas requerían un enfoque más suave. Cenas en restaurantes donde había alquilado todo el local para que yo no me sintiera expuesta. Paseos por el jardín mientras los niños dormían la siesta, donde me contaba su día y realmente escuchaba el mío. Pequeños regalos que demostraban que había estado prestando atención. Un libro. Le había mencionado que quería materiales de arte porque le había dicho que solía pintar. Una planta de jade porque le había dicho que echaba de menos tener algo verde que cuidar. Era cuidadoso conmigo de una manera que nunca antes había sido. Paciente cuando me alejaba, comprensivo cuando necesitaba espacio, presente, pero sin agobiar. Era seductor. Esta nueva versión de Dante Moretti, el que había aprendido de los errores del pasado, el que realmente intentaba ser mejor, pero nunca olvidé de lo que era capaz. Las noches en que llegaba a casa con sangre en los puños y pensaba que yo no me daba cuenta. Las llamadas telefónicas que recibían en italiano, con voz fría y tajante. La forma en que la gente lo miraba con miedo, incluso cuando le mostraban respeto, seguía siendo un monstruo. Era solo un monstruo que amaba a sus hijos y estaba aprendiendo a amar a su madre sin consumirla. 6 meses después de aquella noche lluviosa en el paso de peatones, me quedé en la habitación de los niños mirando cómo dormían Emma y Lucas. Ahora dormían en camas para niños pequeños, decoradas con sus colores y personajes favoritos. Parecían tranquilos, seguros, amados. Todo lo que había deseado para ellos cuando huí, lo había conseguido gracias al hombre del que había huido. Estás pensando demasiado. La voz de Dante llegó desde la puerta, baja e íntima. Puedo oírla desde el pasillo. Me volví para mirarlo. Llevaba la camisa remangada, la corbata aflojada, parecía cansado pero contento, más humano que monstruo, a la suave luz de la lámpara. Estaba pensando en las decisiones, dije en voz baja, en cómo hace 3 años elegí la libertad por encima de la seguridad, y ahora estoy eligiendo ambas de alguna manera. ¿De verdad? Se acercó,
sin tocarme, pero lo suficiente como para que sintiera su calor. ¿O sigues esperando que pase lo peor? ¿Sigues convencida de que esto es temporal? ¿No lo es? Desafié esta domesticidad, esta versión de ti que lee cuentos antes de dormir y besa las rodillas raspadas. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que vuelva el verdadero Dante Moretti? El que resuelve los problemas con violencia y no entiende por qué me estremezco. Nunca se fue. Elena, su mano se levantó para acariciar mi cara, su pulgar recorriendo mi pómulo en un gesto que se había vuelto familiar de nuevo. Soy ambos hombres, el padre que ama a sus hijos y el criminal que los protege con sangre si es necesario. No puedes separarlos, son la misma persona. Sé que admitirlo duele. Eso es lo que me cuesta, porque me encanta verte con ellos. Me encanta verte ser amable y paciente y todo lo que nunca pensé que podría ser. Pero también sé lo que le hiciste la semana pasada al hombre que intentó robarte. La expresión de Dante se endureció. Traicionó a la familia. Eso tiene consecuencias. Él también tenía hijos. Una esposa que ahora es viuda. Debería haber pensado en eso antes de robarme. Sin remordimientos, sin culpa, solo el frío pragmatismo que había en su interior. En mi mundo, la lealtad lo es todo. La traición no se puede tolerar, y eso es lo que no puedo aceptar. Esa crueldad en blanco y negro. Entonces no lo aceptes. Levantó la otra mano y me enmarcó el rostro entre sus palmas. Sigue desafiándome. Sigue siendo mi conciencia. Sigue recordándome que hay otra forma de ser humano. Pero no me pidas que sea débil. Elena, no me pidas que deje sin respuesta las amenazas a mi familia solo para mantener cierta pureza moral. No te pido pureza moral. Te pido proporcionalidad. Misericordia cuando sea necesario. ¿Y cuándo es necesario? Sus ojos buscaron los míos. Cuando alguien amenaza a mis hijos, cuando te ponen en peligro. ¿Dónde está el límite, Elena? No tenía una respuesta. Ese era el problema de las zonas grises. Ya nada era sencillo. No lo sé, admití. Pero creo que lo averiguaremos juntos. Yo te empujo hacia la misericordia. Tú me empujas hacia el realismo. Y en algún punto intermedio encontraremos algo que funcione. Un compromiso. Su sonrisa era suave. Puedo trabajar con eso. Entonces me besó, lento y profundamente, diferente de aquel beso desesperado de hacía meses. Era una promesa, un comienzo, un reconocimiento de que estábamos construyendo algo nuevo a partir de las cenizas de lo que habíamos sido. Cuando se apartó, apoyó su frente contra la mía. «Cásate conmigo». Me reí, aunque sonó más como un sollozo. «Estás loco». Probablemente, pero lo digo en serio. Dio un paso atrás para mirarme a los ojos. No porque quiera poseerte o encerrarte, ni siquiera por los niños, aunque Dios sabe que quiero que tengan a ambos padres plenamente comprometidos, sino porque te amo, Elena. Te amaba hace 3 años y te amo ahora. Y te amaré dentro de 3 años, cuando sigas discutiendo conmigo sobre la respuesta proporcional y la complejidad moral. El amor no es suficiente. No, él estuvo de acuerdo. Pero es un comienzo, y ya hemos demostrado que podemos coexistir. Hemos construido algo aquí durante los últimos 6 meses, algo real. Tenía razón. Contra todo pronóstico, contra todos los instintos que me decían que huyera, habíamos construido una familia. Desordenada, complicada, moralmente ambigua, pero real al fin y al cabo. Necesito tiempo, le dije, para pensarlo, para estar segura. Tómate todo el tiempo que necesites. Su mano se deslizó hacia abajo para entrelazarse con la mía. No voy a ir a ninguna parte. Tú tampoco. Tenemos el resto de nuestras vidas para resolver esto. Esa presunción debería haberme molestado. En cambio, sentí algo parecido al alivio porque tenía razón. No iba a ir a ninguna parte. No porque estuviera atrapada, sino porque había elegido quedarme. Había elegido esta vida complicada, peligrosa y hermosa que estábamos construyendo juntos. De acuerdo, dije en voz baja. Pregúntame de nuevo dentro de 6 meses si hemos sobrevivido sin matarnos el uno al otro. Diré que sí. Su sonrisa era brillante, transformando su rostro de peligroso a devastador. Reto aceptado. Más tarde, mucho más tarde, me acosté en mi cama, todavía separada de la de Dante, manteniendo ese límite incluso cuando los demás se difuminaban, y pensé en la mujer que había sido 3 años atrás. Había sido lo suficientemente valiente como para huir, lo suficientemente fuerte como para sobrevivir sola, lo suficientemente feroz como para proteger a sus hijos a cualquier precio. Seguía siendo esa mujer, pero también era alguien nuevo,
Alguien que había aprendido que la fuerza podía coexistir con el compromiso, que el amor podía sobrevivir en las zonas grises, que a veces la elección correcta era aquella que hacía que tu corazón y tu conciencia alcanzaran una tregua incómoda. Emma y Lucas crecerían conociendo ambos mundos, el que yo representaba, con su énfasis en la empatía y la moralidad, y el que Dante representaba, con su duro pragmatismo y su despiadada actitud protectora. Quizás eso me convertía en una mala madre, por no protegerlos de su oscuridad. O quizás me convertía en una madre realista, que los preparaba para un mundo que nunca era tan sencillo como yo hubiera querido. 6 meses después, en una fresca tarde de otoño, Dante volvió a pedírmelo. Estábamos en el jardín viendo a Emma y Lucas perseguir luciérnagas en el crepúsculo, con sus risas brillando entre las sombras. Marco y el equipo de seguridad estaban allí, pero a distancia, dándonos la ilusión de privacidad. Cásate conmigo, Elena. Sin anillo, sin grandes gestos. Solo esas 3 palabras y el peso de todo lo que habíamos construido juntos. Lo miré. Este hombre que era un monstruo y un padre, un criminal y un amante, la oscuridad y la persona que me enseñó que la luz podía existir incluso en las sombras. Pensé en el año que habíamos pasado volviendo a conocernos, peleando y cediendo, y construyendo poco a poco algo que parecía una relación. Sí, dije, y vi cómo su rostro se transformaba de alegría. Me besó mientras nuestros hijos jugaban con las luciérnagas y sus guardias de seguridad fingían no mirar. Mientras el mundo que habíamos construido juntos se asentaba en algo que se parecía casi a la paz. No era perfecto, nunca lo sería, pero era nuestro, desordenado, complicado y real. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Dante me hizo el amor por primera vez en más de 3 años. Fue diferente a antes, menos sobre posesión, más sobre compañerismo. Me tocó como si fuera preciosa, pero no frágil, deseada, pero no poseída. Y cuando me dormí en sus brazos, compartiendo por fin su cama, sentí algo que creía perdido para siempre. El hogar, la boda fue pequeña, privada, solo con la familia y algunos amigos de confianza. Emma fue la niña de las flores. Lucas fue el portador de los anillos, y ninguno de los dos entendía por qué mamá lloraba aunque sonreía. La señora Chen lloraba abiertamente, e incluso el rostro marcado por cicatrices de Marco se suavizó en lo que podría haber sido una sonrisa. Dante prometió amarme, protegerme y no volver a encerrarme nunca más. Yo prometí amarlo, desafiarlo y no volver a huir nunca más. Eran promesas que probablemente romperíamos y volveríamos a hacer 1000 veces a lo largo de los años, pero también eran una base, algo sólido sobre lo que construir, incluso cuando todo lo demás cambiaba. 5 años después, estaba en el mismo jardín, viendo a Emma y Lucas, ahora con 7 años, jugar con su hermanita Sofía. Dante estaba a mi lado, con su mano cálida en la mía, su presencia una constante en la que había aprendido a confiar de nuevo. ¿Algún arrepentimiento?, me preguntó en voz baja, la pregunta que me hacía cada año en nuestro aniversario. Pensé en la mujer que había estado luchando sola en aquel frío apartamento. Pensé en las concesiones que había hecho, en la flexibilidad moral que había desarrollado, en las formas en que había cambiado para encajar en su mundo sin perder mi esencia. Solo uno, respondí con sinceridad, que no confié en ti lo suficiente como para intentarlo 3 años antes, que perdí el tiempo huyendo cuando podríamos haber construido esto juntos. Necesitabas huir, dijo, sorprendiéndome con su comprensión. Necesitabas demostrarte a ti misma que podías sobrevivir sin mí, que tenías fuerza independientemente de mi protección. De lo contrario, nunca habrías creído que te quedabas por elección propia. Tenía razón. Necesitaba esos 3 años de lucha para convertirme en alguien lo suficientemente fuerte como para estar a su lado como igual y no como una posesión. Te quiero, le dije. Las palabras me salían ahora con más facilidad que hace un año. Monstruo y hombre, padre y criminal, todo ello. Yo también te quiero. Me atrajo hacia él y me besó en la sien. Conciencia y desafío, madre y compañera, todo ello. Sofía chilló de risa mientras Lucas la hacía girar, y Emma nos pidió que viéramos cómo hacía la rueda. Nuestros hijos, a salvo, queridos, creciendo en un mundo complicado, pero suyo. Tendrían que navegar por las zonas grises que habíamos creado. Tendrían que reconciliar la oscuridad de su padre con la luz de su madre. Pero lo harían juntos,
como una familia. Y eso pensé, viendo a Dante coger a Sofía en brazos mientras Emma y Lucas exigían la misma atención. Valía la pena cada compromiso, cada complejidad moral, cada momento de incertidumbre. Habíamos construido algo real a partir de circunstancias imposibles. Algo que parecía amor, se sentía como una familia y sabía a una felicidad dura. No era la vida que había imaginado para mí, pero era la vida que había elegido una y otra vez, día tras día, y eso marcaba la diferencia. La lluvia había cesado hacía años, pero por fin habíamos encontrado el camino a casa.